Bueno, con respecto al enunciado, vamos a tener dos preguntas y una pregunta propuesta para el estudio. La P1 se trata acerca de entender cómo funciona muy bien un diagrama PPH, a interpretarlo y a integrarlo con las otras cosas que hemos visto en el curso. Y la pregunta 2 corresponde a realizar un diagrama PPH a partir de las semireacciones del nitrógeno, ya el diagrama PPH para el nitrógeno. Además queda el propuesto, que corresponde a una pregunta que se hizo el año pasado del control 3, y ese se los dejo para que lo desarrollen en su estudio. Creo que será mejor partir con la pregunta 2, dado que es mejor que veamos cómo se dibujan los diagramas y después aprender a interpretarlos. Entonces, vámonos aquí al inicio de la pregunta 2. Está aquí. Entonces nos piden dibujar el diagrama PDPH para el nitrógeno tomando en consideración las siguientes reacciones. Entonces, si se pueden fijar, las primeras tres reacciones son semi-reacciones ácido-base, donde nos entregan los productos y los reactantes y los equilibrios, y la última ecuación corresponde a una ecuación, o la última reacción, disculpen, corresponde a una reacción de ácido-base. Entonces, si pueden ver, esto no está balanceado. Por ejemplo, en NO3 menos a NO2 menos, no, hay un oxígeno que falta, ¿cierto? Por lo tanto, todas estas semireacciones tenemos que balancearlas, y para ello tendremos que seguir los siguientes pasos que ya les comenté. Así que lo primero es balancear con estequiometría los átomos de hidrógeno, luego de hidrógeno y oxígeno, perdón, balancear con estequiometría todos los átomos distintos a oxígeno e hidrógeno, luego balancear con los átomos de oxígeno con agua, balancear los átomos de hidrógeno con protones, y luego balancear por último las cargas eléctricas ocupando electrones. La primera semireacción del NO3 al NO2, primero no se debe agregar nada, pues los únicos elementos que se deben balancear son los del nitrógeno, los cuales ya se encuentran bien balanceados. Por lo tanto, paso número 1, no hay que hacer nada. Paso 2, paso número 1 está listo. Paso 2, ahora debemos balancear los átomos de oxígeno. Por lo tanto, como tenemos un oxígeno extra a la izquierda, tenemos que agregar una molécula de agua a la derecha, que está en rojito. Y listo el paso 2. Paso número 3, ahora necesitamos balancear los átomos de hidrógeno. En la derecha tenemos un exceso de 2 hidrógenos, que es producto de la molécula de agua que agregamos, y por lo tanto este exceso lo tenemos que compensar a la izquierda agregando 2 protones. Por último, el paso 4, en el lado derecho posee una carga eléctrica de más 1, claro, menos 1, más 2 me da más 1, y en el lado izquierdo tenemos menos 1. Por lo tanto, para balancear las cargas tenemos que agregar 2 electrones aquí a la izquierda, ¿ya? Y eso sería la primera semireacción. Queda aquí todos los pasos que ustedes tienen que repetir para poder construir la segunda y la tercera semireacción, donde podemos ver que van a quedar todas bien balanceadas, así que podemos ver los átomos que hay en cada uno de los lados. Ahora que nosotros balanceamos las distintas reacciones, las semireacciones, es posible construir el diagrama PDPH. Recordemos que este diagrama no representa la concentración de las especies que reaccionan, sino que las áreas de predominancia de cada una de ellas. Entonces vamos a realizar un análisis de la interacción para cada reacción del nitrógeno y veremos qué región del diagrama, qué especie empieza a predominar una por sobre la otra. Primero que nada, la interacción entre NO3 y NO2. Planteamos la ecuación de Nernst, que es esta de aquí, utilizando la constante que nos dieron en el enunciado. Ese 14,2 está en el enunciado, ¿cierto? Este de aquí. 14,2 menos un medio, este n es por el número de electrones, y según la convención tendríamos que así está reemplazado los reducidos, los red y los ox. Ojo que está la ecuación de Nernst y las propiedades del logaritmo. Aquí le estoy presentando con un signo menos, pero red está sobre ox, mientras que en la presentación, por ejemplo, era con un signo más, y ocupando las propiedades del logaritmo se da vuelta el numerador del denominador de la fracción que está dentro evaluado en el argumento del logaritmo, ¿ya? Pero son lo mismo, son solo formas distintas de anotar la misma información.
Nosotros como buscamos la región de predominancia del NO2 sobre el NO3, tenemos que encontrar la frontera la cual nos divide cada una de estas zonas de predominancia. Para ello, lo que tenemos que hacer es igualar las concentraciones de NO2 con el NO3 y eso nos va a dar la frontera entre las áreas que separan cuando uno es más que la otra. Y esta recta, por supuesto, nos va a indicar dónde está dividido el plano de pH para los distintos, para estas dos especies que estamos trabajando. Al realizar esto, nosotros igualamos NO2 con NO3 en este caso, como son iguales, tienen la misma concentración, podemos cancelarlos, podemos simplificarlos y obtenemos esta recta, ¿cierto? Que va a depender tanto de PE como del pH. Si nosotros trabajamos algebraicamente esto, recordando que pH es menos logaritmo en base 10 del hidrógeno, podemos llegar a esta recta de aquí, que es una recta que va a vivir en el espacio PE-pH. ¿Ok? Y esto va a ser lo que vamos a repetir para todas las semireacciones. Vamos a plantear la ecuación de Nernst, vamos a suponer que va a haber una especie igual a la otra y que esa recta que nos va a aparecer nos va a dividir las zonas de predominancia de una con otra especie. Entonces podemos volver aquí y ver la siguiente interacción, la interacción entre el NO2 y el NH4. Ocupamos Nernst nuevamente, reemplazamos aquí las especies involucradas en sus respectivos sitios y igualamos NO2 con NH4, se simplifica y si nosotros desarrollamos vamos a llegar a esta recta que también va a vivir en el espacio pH. Y por último, para la interacción NO3 y NH4, el procedimiento es exactamente el mismo. Entonces nosotros ya tenemos tres rectas en nuestro que tendremos que dibujar en nuestro diagrama pH. Por último nos falta la interacción entre el NH4 y el NH3. Esta interacción, a diferencia de las anteriores, corresponde a una interacción ácido-base, por lo que no se debe plantear la ecuación de Nernst, dado que no es una semireacción redox, sino que tenemos que plantear la ecuación de equilibrio ácido-base. Ya, ojo con eso, cuando nosotros tenemos que saber identificar cuándo vamos a estar ocupando reacciones ácido-base, cuándo vamos a estar utilizando reacciones redox y aplicar consistentemente la teoría para poder definir las rectas. En este caso, al imponer que NH4 igual a NH3, nos da tenemos la ecuación de equilibrio, ¿cierto? Y al imponer que NH4 y NH3 nos va a dar que pH es igual a pK. Recuerden que aquí nosotros estamos igualando las dos especies, así que es natural que en la constante de equilibrio ácido-base nosotros se nos divida en las dos especies y se igualen las concentraciones y que esto ocurra cuando el pH es igual al pK. ¿Cierto? Eso ya lo conocíamos de hace tiempo. Aquí se está corroborando algo que conocíamos desde el control 1. Esta va a ser una recta que va a ser vertical en el diagrama PE-pH y va a estar ubicada en pH igual pK. Grafiquemos entonces las rectas que llevamos hasta ahora y analicemos el resultado. Entonces, primero que nada, podemos ver aquí, tenemos todas las rectas graficadas, donde tenemos la interacción NO3-NH4 con la recta azul, NO2-NH4 con la recta gris, NO3-NO2 con la recta naranja y NH4-NH3 con la recta verde, donde nos va a decir para qué valores de PE y pH va a predominar una por sobre la otra. Ojo que en este diagrama no está completo, tenemos que terminarlo todavía, y no está completo porque no se nos están definiendo regiones únicas para las especies. Por ejemplo, aquí en esta flechita nos dice que hacia acá tenemos NH3 y hacia acá tenemos NO3 y no sabemos cuál de los dos va a existir. Porque estas rectas solo nos relacionan dos especies, pero nosotros tenemos muchas especies que pueden estar disueltas. Entonces tenemos que ocupar nuestros conocimientos de redox y de ácido-base para poder cortar estas rectas y dejarlas en el rango apropiado que le corresponden. Entonces, el punto que les quiero decir es que las rectas graficadas nos dividen el espacio PE-pH y nos indican cuando una especie predomina por sobre la otra. Lo que nosotros queremos dibujar en nuestro diagrama PE-pH es cuando una especie de nitrógeno va a predominar por sobre todas las otras especies, no solo
en la interacción 1:1 que nosotros estudiamos. Por lo tanto, tenemos que reducir la extensión de la recta y considerarla solo cuando alguna de las especies es la predominante por sobre todo el resto. Para hacer esto, nosotros vamos a utilizar los conocimientos tanto de reacción ácido-base y redox en conjunto con las rectas dibujadas para saber dónde es que se forman las distintas especies y descartar las zonas en donde no apliquen las interacciones que nosotros dibujamos. Por ejemplo, si nosotros vemos la recta verde, tenemos aquí la recta verde, ¿cierto? Que nos divide el NH4 y el NH3, dice la recta verde, corresponde a la interacción entre el NH4 y el NH3. Podemos ver que el NH4 solo se presenta en ambientes reductores. Esta información nos la entregan tanto las rectas que acabamos de dibujar, como las reacciones redox que se van a estar formando, que nos va a decir que el NH4 solo está en ambientes reductores y por lo tanto no va a estar presente en ambientes más oxidantes, y esta reacción no puede extenderse para P mayores a 2,5. Entonces lo que le estoy diciendo yo es que esta especie, el NH4, a partir de cierto valor de PE, que va a estar más o menos por aquí, va a dejar de haber NH4 y por lo tanto no se puede generar la reacción redox de NH3 y NH4, ¿cierto? Va a ser demasiado oxidante y nosotros vamos a tener otra especie de hidrógeno disuelta y por lo tanto no va a poder generarse NH3. Y esto lo podemos ver aquí, donde nosotros entonces cortamos la recta del NH4 con el NH3, debido a que nosotros podemos considerar que en estas zonas de aquí no vamos a tener NH4. Lo mismo nosotros podemos hacer con las distintas rectas, por ejemplo, con la recta azul. Nosotros tenemos que la recta azul nos divide el NO3 con el NH4. Sabemos que el NO3 solo actúa en ambientes muy oxidantes, dado que nos lo indican las rectas que nosotros dibujamos, ¿cierto? Y las reacciones redox también, las semireacciones, ¿cierto? Entonces, por lo tanto, podemos ver que los ambientes reductores donde vamos a tener la recta azul, o donde nos va a dejar generar NO3 la recta azul, va a corresponder a esta zona de por aquí, y una vez que se intersecta con la recta naranja, vamos a tener que va a estar interactuando con un ambiente un poquito menos oxidante, y por lo tanto va a dejar de ser válida, y por lo tanto por eso la dibujamos así, ¿cierto? Hasta aquí va a ser válida la recta azul, y una vez que se intersecta va a pasar a predominar la recta naranja. Y lo mismo podemos hacer un análisis similar para la recta gris, ¿ya? Y con eso nosotros podemos analizar y sacarle el jugo al diagrama PE-pH que hicimos. Pero nos aparece un problema. A pesar de que nosotros resolvimos todas las semireacciones y la reacción ácido-base, tenemos una incongruencia porque esta recta de acá nos define en una zona donde va a haber NO2, pero esta recta de acá, que corresponde a la reacción ácido-base, ¿cierto?, nos dice que aquí hay NH3. ¿Cómo podemos resolver esto? Muy sencillo. Lo que sucedió es que en todas las interacciones que nosotros ocupábamos y que resolvimos, no teníamos ninguna que relacione directamente el NO2 con el NH3, y por lo tanto no tenemos la frontera entre estas dos, la frontera de predominancia entre estas dos. Entonces, para ver cómo es que estas dos especies interactúan, tendremos que combinar la reacción ácido-base con la reacción del NO2 con el NH4. Entonces, tomamos la reacción de equilibrio ácido-base, podemos despejar el valor de NH4, ir a la reacción a la semireacción, a la ecuación de Nernst, y sustituir este valor de NH4, y tendremos entonces una reacción, una ecuación que nos va a representar la interacción entre el NH3 y el NO2, que era justamente lo que estábamos buscando. Esto entonces, si nosotros simplificamos o buscamos un poquito de álgebra, nos va a dar esta recta de aquí, que está. Luego, si nosotros incorporamos esta información a nuestro diagrama, obtendríamos esta recta amarilla, donde ahora sí va a estar bien definida la frontera entre el NO2 y el NH3. Entonces, esta era la pregunta 2, donde aprendimos a dibujar diagramas PE-pH. Ojo que es importante saber definir bien hasta dónde se pueden extender estas rectas. Ojo que a veces vamos a tener interacciones que no van a venir explícitas en enunciado y que nosotros tendremos que, como la recta amarilla, ¿cierto? Y nosotros tendremos que construirla a partir de combinar las ecuaciones que nos permitan generar la interacción.
Y ojo que también en este caso no lo ocupamos, pero hay que siempre estar atento a la región de estabilidad del agua para poder saber si es que hay especies que en realidad quedan fuera de nuestra zona de estabilidad del agua y por lo tanto son especies que nunca vamos a encontrar como predominantes en el agua. Y por último recuerden que este diagrama nos define cuál es la especie predominante, pero eso no significa que tengamos otras concentraciones menores de distintas especies en la solución.